Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas, amigos, qué gusto saludarles. De nuevo en Colombia se levanta. Hoy el tema es recurrente, podría decir así, es un tema recurrente, porque estamos insistiendo desde Colombia se levanta. Aquí han hablado los que manejan las distintas entidades gremiales del Valle del Cauca y de Colombia, de la necesidad que tenemos de cara al TLC, si queremos que haya un verdadero desarrollo en nuestro país. Ferrocarriles. He invitado nuevamente al ingeniero Maximiliano Tovar, exgerente de Ferrocarriles, una de las personas que yo considero es de las más versadas en Colombia sobre esta temática. Ingeniero, bienvenido a Colombia se levanta. Buen día, estimados televidentes. Qué bueno compartir estos momentos con ustedes. Ingeniero, están hablando de prepararnos para el Tratado de Libre Comercio, pero con camiones. No veo el ferrocarril por ningún lado. ¿Eso me parece grave o usted lo ve bien así? No, me parece gravísimo. Colombia está preparándose en los TLC, ya tiene muchos TLC firmados, falta firmar el TLC con Europa, con los países asiáticos, y resulta que no tiene infraestructura. Si miramos los índices que dio el Foro Económico recientemente, vemos que a Colombia la rajan en infraestructura, y especialmente en ferrocarriles y en ríos, en la parte fluvial. Mire usted que nosotros, de 144 países analizados, Jorge, en materia ferroviaria tenemos una calificación de 1.3, de 1 a 7. Es el ferrocarril. No existe el ferrocarril en Colombia. Ese 1.3 lo ganamos porque tenemos dos ferrocarriles que no son colombianos y que están en territorio colombiano, que es el ferrocarril del Cerrejón y el ferrocarril La Loma Ciénaga, que son ferrocarriles especializados en el transporte del carbón y que son los únicos que están jalonando la economía nacional con el poder energético, o sea, con Ecopetrol. Es decir, es la máquina que realmente le está funcionando al gobierno. Pues es gravísimo. En materia de competitividad estamos muy mal. Estamos, imaginen, en el puesto 70 de 144. Es decir, casi la mitad, estamos en el 50%. En materia portuaria y aérea, estamos un poco mejor. Pero lo que es ferrocarriles y en infraestructura en general, nos cogió los TLC con los pantalones abajo. Infraestructura en general, ingeniero, significa carreteras, otros medios de transporte, porque usted veo que nos ha estado hablando separado de ferrocarril, infraestructura en general. Sí. Es decir, en carreteras andamos mal, empezando porque estamos incomunicados con Buenaventura. Sí, exactamente. Imagínense que de 18.000 kilómetros de vías que tenemos medio pavimentadas, el 50% están en un desorden. Tanto así que los gobiernos que han hecho poca inversión apenas han llegado al 1% del Producto Interno Bruto en inversión. Este gobierno ha querido lograr recuperar un poco el rezago en infraestructura y vamos a pasar el año entrante del 1% al 3%. Pues se prevé que se va a gastar 40 billones de pesos en 3 años, lo que no se gastó en 20 años atrás. En 20 años atrás apenas se gastaron cerca de 15 billones. Entonces lo que hace ahora es se duplica y esperamos que eso sea cierto, porque es que todos los gobiernos hacen promesas muy hermosas antes de llegar al poder y aún en el poder hablan de ferrocarriles, pero ¿cómo le parece que es que ferrocarriles nunca figuraron en el plan de desarrollo? Ferrocarriles hasta el año 1970, Jorge, fue un ferrocarril que ayudó y hizo un gran aporte al desarrollo de la economía del país. Pero allí en adelante se olvidaron del río y se olvidaron del ferrocarril. Y ahora que tuve la oportunidad de conocer otros ferrocarriles, me di cuenta que un país, si quiere ser medio desarrollado, tiene que tener ferrocarriles.
Toda Europa tiene un gran desarrollo en ferrocarriles. Un paro de ferrocarriles en Europa es fatal para la economía. Un paro de ferrocarriles en Norteamérica es fatal para la economía. ¿Cómo le parece, Jorge, que China en 5 años está construyendo 30.000 kilómetros de vía? Porque sabe que los ferrocarriles son vitales. Un país que quiera ser próspero y conectar el centro del país, la producción, con las fronteras y con los puertos para salir afuera, tiene que empezar el ferrocarril, porque es el único que tanto en carga como en pasajeros le mueve grandes volúmenes a grandes distancias. Hasta ahora no hay otro método. Y es más, en muchas partes de Europa es más rápido el ferrocarril que el avión. Usted va en el AVE de Madrid, en la estación central de Otocha, va a Málaga, allá en el Mediterráneo, en 2 horas y cuarto, desde el momento que sale de su casa. Y en avión, usted tiene que irse 2 horas antes, 1 hora recibiendo maletas, son 3, y 1 hora y cuarto de viaje. Bueno, ahí usted está teniendo mayor tiempo en avión. Entonces ya el ferrocarril en muchas partes, la gente decide o me voy en tren o me voy en avión. Todo depende del tiempo y la parte económica. Usted que acaba de llegar de Europa precisamente de hacer un recorrido por Alemania, por España, por Italia, por Inglaterra, por todos esos países, define entonces que la prosperidad económica de esos países se debe en gran medida o en alta medida es a los ferrocarriles. Claro, es que mire, si nosotros queremos tener países competitivos y sostenibles, como los europeos lo son, la comida comparada con la colombiana es mucho más barata. Usted, un pobre, allá come lo que aquí come una persona de estrato 5 y 6. Eso lo pude comprobar sin problema. Ahí la gente come salmón. ¿Por qué? Porque el transporte es mucho más... Y todo es con aceitico de oliva. Todo, aceitico de oliva, y todo es con aceitunas, y usted come salmón como cualquier persona, así sea de estrato 3 o 2. No hay problema. Pero una de las causas es el transporte, porque el transporte es muy amplio. Si usted quiere, se va en bicicleta, se va en tren de cercanía, se va en trolley, se va en bus, en el mío, o en el Transmilenio. Es decir, allá motos casi no existen. Allá el pasajero tiene una conectividad muy amplia y muy variada y hace que los costos bajen en todo. Ahora, los ríos, le quiero la movilidad por el río Sena, por el río Danubio, eso es grandísima y los costos se vienen para abajo. Entonces, el transporte barato, competitivo y sostenible es el transporte multimodal. Y Europa lo tiene. ¿Y qué es el transporte multimodal? Es la integración de todos los modos a un transporte como el modo ferroviario, el modo carretero, pero el eje modo principal fluvial, es el ferroviario. y el ferrocarril. Entonces, el único que le mueve grandes volúmenes a bajos precios, sin contaminar el medio ambiente, es el ferrocarril, y sobre todo que porque ocupa... ya es eléctrico, ¿no? Es eléctrico, claro, y es eléctrico, y sobre todo que ocupa un espacio muy, muy reducido. Imagine que la plataforma de un ferrocarril de trocha estándar moderno, como existe en Europa, Estados Unidos, no el nuestro de trocha yárdica, ese es un ferrocarril que necesita una plataforma máximo de 3 metros. ¿Ya? Mientras que un ancho de 3 metros usted máximo. Lleva un gusano sí, con 20, 30 mil toneladas. Exacto. En cambio, las carreteras necesitan anchos de 450 mínimo de lado a lado. Los costos son altísimos. Entonces, antes se invertía muchos billones en carreteras, construcción, y el Estado le construye las carreteras a los transportadores. Los transportadores de carreteras solamente se preocupan por su flota, mientras que el ferrocarril el trato fue desigual, porque tenía que, no solamente no le construía, ni le mantenía las vías férreas, todo eso salía del mismo presupuesto del ferrocarril. Entonces, a partir del año 70, 80 ya, el Estado se despreocupó por el ferrocarril, y puede decirse que hoy no hay ferrocarriles. Lo que Colombia muestra ante el mundo son 2 ferrocarriles modernos, especialmente uno y otro semimoderno,
que es el ferrocarril del Cerrejón, que le mueve usted pero eso es privado, eso no es del Estado. Eso es privado y es americano, pero está en trocha, está en terreno colombiano. Y los americanos, cuando hicieron el convenio con el gobierno colombiano, pudieron haber dicho: yo voy a transportar el carbón de la mina a Puerto Bolívar por carretera. Pero ¿por qué no lo hicieron? Porque ellos saben las ventajas competitivas que tiene el ferrocarril y construyeron un ferrocarril moderno. Eso es lo de demostrar. Y tenían con qué hacer la carretera. Y mueven entre ese pero decidieron ferrocarril porque saben que eso es. Regáleme unos segunditos, ingeniero. Vamos a ir con unos patrocinadores y ya retornamos para continuar. Hoy en Colombia se levanta con el ingeniero Maximiliano Tovar. No me equivoco cuando digo que es una de las personas que más sabe del tema de transporte multimodal y ferroviario en Colombia. Él fue gerente de los ferrocarriles nacionales de este país. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. No te dejes tocar, no dejes que te engañen. Busca quien confíes demasiado o llama al 112. Corre, 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 corre y denuncia al abusador. No creas sus mentiras, no creas sus engaños, no creas sus palabras, no creas, no creas, no creas, no creas, no creas y nada pasará. Yo soy afiliado a Colfamilia. Si me vado, me envían grúa. Si tengo una urgencia médica, el médico va hasta mi casa. Descuentos en la revisión técnico-mecánica del vehículo, descuentos en importantes clínicas. Con esta tarjeta un médico especialista me cobra solamente 30.000 pesos. Con esta tarjeta tengo muchos servicios, múltiples beneficios. Tarjeta Colfamilia. Conozca más en www.colfamilia.com. Discriminar es tener miedo por ignorancia. No más barreras invisibles, no discrimines. El color de mi canción es igual al de tu. Yo respeto la diferencia. Colombia necesita un futuro sin discriminación. Nadie es mejor que otro por su color. Es igual al de tu voz. Dile no al racismo. Con amor, entregando el corazón. A diario, 10 millones de personas son discriminadas por el color de su piel. ¿Te vas a pasar la vida siendo un color o una persona? Valora a cada persona por lo que es y no por su color de piel. Todos merecemos respeto. Todos somos colombianos. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta con el ingeniero Maximiliano Tovar. Él fue gerente de los ferrocarriles nacionales de Colombia y es una de las personas que más conoce en este país del sistema de transporte multimodal y muy especialmente de ferrocarriles. Y por eso insistimos. Ingeniero, usted me hablaba en el primer segmento que el gobierno tiene preparados 40 billones de pesos para infraestructura, para poder movilizar carga. En esos 40 billones hay ferrocarriles, que es lo indispensable. Mire, esos 40 billones para lograr un poco evitar el rezago tan grande que tenemos en infraestructura a nivel mundial. Es decir, los países de Sudamérica nos llevan una ventaja muy grande. Nosotros somos los más atrasados, por un lado. Por el otro lado, esos 40 billones solamente son para carreteras. Ferrocarriles no figura por ningún lado. Ferrocarriles, ¿qué más? Ferrocarriles los gobiernos nunca los han tenido, o desde el año 80 para acá, no los han tenido en el plan de desarrollo. Y si no los meten como un programa prioritario, pues entonces como no se van a hacer. Como famosas locomotoras que dice Santos. Sí, exacto. Lo han metido porque saben que el ferrocarril no lo pueden acabar del tajo. Entonces al Estado le muestran, al país le muestran que están preocupados por el sistema férreo. Pero si usted coge
la prensa de los años anteriores. Si coge nomás el periódico El País, usted se da cuenta que a partir de Pastrana, inclusive los gobiernos anteriores, siempre han inaugurado un ferrocarril aquí. A propósito, por aquí estuvo Santos inaugurando el ferrocarril del Pacífico. Entonces, ¿qué estaba inaugurando? Yo pensé que era que se habían interesado en los ferrocarriles. ¿No hay pues un ferrocarril que van a hacer o qué pasa con eso? Sí, infortunadamente la gente olvida muy rápido, pero si echamos una revisión, unas memorias atrás a los gobiernos anteriores, Uribe inauguró ese mismo ferrocarril que inauguró hoy Santos, y ese ferrocarril de Uribe fue un fracaso. El ferrocarril también de los gobiernos anteriores, el doctor Pastrana y del que le siguió, también fueron un fracaso. ¿Por qué ha sido un fracaso? Porque ellos han insistido en recuperar un ferrocarril con equipos obsoletos. Equipos que en los años 50, cuando yo estuve dirigiendo ferrocarriles, eran importantes porque la economía, imagínate, el país no llegaba a 5 a 10 millones de habitantes. Hoy tenemos 40 millones de habitantes. Hoy movemos más de 200 millones de toneladas al año. Entonces nosotros necesitamos un ferrocarril moderno, un ferrocarril que esté acorde con el mismo modernismo que están los ferrocarriles de Europa, los ferrocarriles de Estados Unidos, de Canadá, que son ferrocarriles de trocha de 1,43.5, donde usted puede conseguir equipos tractivos y rodantes a precios la mitad de lo que lo consigue Colombia, porque Colombia, si quiere una máquina nueva, tiene que hacerla a pedido. Entonces, mire, o repotenciar las que hay, que es como coger un carro viejo y arreglarle el motor, exacto, y pintarlo. No va a ser carro viejo. Y arreglarle una cosa, pero luego se enferma de otra. Entonces, eso es lo que han hecho. Y el gobierno actual, el doctor Santos, reinauguró un ferrocarril viejo, que tenía 5 meses de parado, que era el mismo ferrocarril que había reinaugurado el doctor Álvaro Uribe, con otro nombre. Mire, cuando entró el doctor Pastrana, el ferrocarril empezó como el ferrocarril Transpacífico. Y ese ferrocarril fracasó, porque los inversionistas privados no aguantaron. Tuvieron un anhelo muy grande pensando que manejar ese tema era fácil, pero eso es un tema de grandes inversiones que tiene que manejarlo el Estado como se maneja en todas partes del mundo, o por lo menos que sea una empresa de economía mixta, pero no, se lo quieren dejar todo al particular y el particular no resiste. Esa es la prueba que hay. Luego, permítame le comento, luego ese ferrocarril vino y lo inauguró el gobierno siguiente y le puso ya el nombre de Ferrocarril de Occidente, fue un fracaso. Luego le pusieron Ferrocarril del Oeste, fue un fracaso. Y ahora le llaman Ferrocarril del Pacífico, va por 5ª vez. Pero seguimos con las mismas locomotoras, con los mismos vagones, con la misma trocha, con el mismo sistema antiguo y con un ferrocarril que tiene más de 50 años. Con un ferrocarril que lo único que se pone de nuevo y recuperar es que se le cambia de color y se le cambia de nombre. Pero la verdad es que los gobiernos, incluido el actual, no tienen un programa serio y responsable ni con el país, ni con el departamento, ni con el valle. Si el valle, pues sobre todo Buenaventura, quiere ser un puerto competitivo, debe contar con un ferrocarril que le ayude. Los principales puertos del mundo tienen ferrocarriles. Un puerto sin ferrocarril es un puerto muerto. Pero en Buenaventura hacen un paro los transportadores y se acabó la economía, porque no hay otro modo que lo haga. Porque no hay aeropuerto que soporte carga ya, aviones grandes en Buenaventura tampoco. No lo hay. Mire, hay muchos proyectos. La revista Semana, la antepenúltima que salió, habla del tema ferroviario y hablan de un poco de proyectos que son sueños, pero no se le miden al proyecto que nuestros antepasados proyectaron y que es la realidad que hoy tenemos, que es un corredor Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Buenaventura. O sea, interconectados los principales tenemos puertos. El corredor. Cuando hay un proyecto vial, el problema más grave es los corredores, porque los corredores tienen problemas de la gente que vive allí, que hay que concertar con la gente. Todo proyecto debe concertar con el medio ambiente, con la gente, o sea, la parte justicia y equidad. Y tercero, esa tecnología que se piensa emplear no puede encontrar el desarrollo. Entonces son 3 elementos que tienen que valorarse, respetarse entre ellos mismos para que haya un gran proyecto.
Y resulta que aquí en Colombia tenemos el corredor, que es un corredor público, y el que esté metido ahí debe desalojarlo, porque esa es una vía pública. Y no es nomás, sino montar las vías de trocha estándar, con una plataforma estándar, y traer equipos de otras partes del mundo, que usted los encuentra como ir a comprar un dulce a cualquier parte. En más cambio, baratos que repotenciar lo que claro, tenemos. en cambio, los equipos actuales, usted no los encuentra en cualquier parte. Tiene que mandarlos a hacer, y son más de baja capacidad. Nosotros estamos operando con equipos de 35, 40 toneladas, cuando en el mundo todos los equipos pasan de 100 toneladas. Es que nosotros, mire usted que China está moviendo más de 7 millones de containers, de TEUs de 20 y 40 pies. Y nosotros estamos hablando de una economía abierta y muy grande, y no tenemos cómo transportarla. Entonces, si no pensamos en ferrocarriles, esto va a ser un fracaso. Todo queda en sueños y en buenas ideas, pero nada concreto para el país. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales. Creo que está siendo muy claro, muy explícito el ingeniero Maximiliano Tovar sobre esta problemática. Se invertirán 40 billones de pesos en infraestructura y los ferrocarriles por ningún lado. Se habla de ferrocarriles, pero en el plan de desarrollo no hay una realidad en Colombia sobre ese tema que es necesario para ser competitivos con los tratados de libre comercio. En un instante volvemos. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Yo soy afiliado a Colfamilia. Si me varo, me envían grúa. Si tengo una urgencia médica, el médico va hasta mi casa. Descuentos en la revisión técnico-mecánica del vehículo, descuentos en importantes clínicas. Con esta tarjeta un médico especialista me cobra solamente 30.000 pesos. Con esta tarjeta tengo muchos servicios, múltiples beneficios. Tarjeta Colfamilia. Conozca más en www.colfamilia.com. Golpéame con un beso, amárrame la mirada. Que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada. Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama. Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras. Sin violencia a la mujer. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta. Hoy nos acompaña el ingeniero Maximiliano Tovar. Él fue gerente durante muchos años de los ferrocarriles nacionales de Colombia. Actualmente se ha preparado y ha estudiado muy bien sobre la temática del transporte multimodal, y consideramos en Colombia se levanta que es quizá uno de los expertos más importantes que existe en Colombia, con conocimiento para impulsar y ayudar a desarrollar planes de ferrocarriles en nuestro país. Ingeniero, usted se la pasa por toda Colombia y por todo el mundo asistiendo a cuanto foro hay sobre preparación para el TLC. ¿En esos foros alguien habla de ferrocarril o el único que se para a decir, ojo con el ferrocarril, es usted? Sí, efectivamente, a mí la Cámara Colombiana de Infraestructura me invita. Yo asesoro al diputado Ramiro Rivera en temas de infraestructura, y en una época estuve en la Cámara de Comercio, también en el Comité de Infraestructura, y me doy cuenta que se ha hablado mucho sobre infraestructura, pero no concretamos nada. Todos los gobiernos prometen, pero no llegamos a ninguna realidad. Y vemos, por ejemplo, en el último foro que hubo, que se llama Infraestructura para el transporte multimodal. Ahí llegaron personas del Ministerio de Transporte, pero uno se da cuenta que desconocen totalmente el tema ferroviario.
Me tocó decirles que nosotros estamos saturados de estudio, que lo que necesita ya es hacer gestión y presentarle al país un programa serio y comprometido, porque estudios hemos tenido, como el Metro de Bogotá, que también está saturado de estudios. Imagínense, una ciudad como Bogotá con cerca de 8 millones de habitantes y todavía estudiando si es viable o no es viable el transporte masivo en tren, cuando en Medellín lo hizo con menos de 1 millón de habitantes, Santiago de Chile lo hizo con menos de 2 millones de habitantes. Es decir, es que ya tenemos referentes muy grandes, que no es nomás sino aplicar, ser gestores, ser dinámicos y ver lo que le conviene al país. Ahora, al país llegan muchas personas que conocen mucho de urbanismo, como por ejemplo el doctor Peñalosa, y él insiste mucho en sus buses, y son importantes los buses, como los ve uno en Europa constantemente, pero uno no puede negar que el transporte masivo, la vértebra de una economía, son los ferrocarriles, son los ríos. Y en lo urbano los metros, y en lo urbano, los trenes ligeros. Los metros, sí. Entonces, son trenes. Si queremos un país desarrollado, necesitamos darle a los empresarios, a los comerciantes, a toda la parte productiva, darle las herramientas de movilidad para que puedan ser productivos. Y además porque los ferrocarriles generan mucho empleo, pero empleo productivo, no burocrático. Y eso es lo que no le gusta de pronto a los politiqueros. Y eso es lo que no le gusta a otras empresas de transporte, porque hay empresas de transporte que creen que el ferrocarril es una amenaza para ellos. No, si miran, ponen los ojos a Europa, al Asia, al Norteamérica, se van a dar cuenta que en los nodos intermodales, ahí llega un camión con su carga para el ferrocarril, pero el ferrocarril también le tiene carga. El camión va donde no va el ferrocarril, pero el ferrocarril hace lo que no hace un camión. El camión va a tener más volúmenes de carga para movilizar. Ingeniero, el tiempo de este programa se ha terminado, pero mañana quiero que continuemos con el tema en este mismo programa, porque creo que hay mucho que hablar y especialmente para que apliquemos lo que está pasando en el Valle del Cauca. Entonces, ¿me acepta la invitación para mañana? Con mucho gusto, Jorge. Bueno, entonces mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes en Colombia se levanta con el ingeniero Maximiliano Tovar, concientizando sobre este tema del transporte multimodal. Hasta mañana entonces. Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se